Y por último, tenemos 20 minutos, 30 minutos para efecto de las preguntas del auditorio. Preguntas del auditorio que serán seleccionadas, obviamente, para efecto que sea lo más práctico y útil para el conversatorio. Estamos ¿Estamos esperando las claros? preguntas a través del chat, obviamente. Sí, 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 las preguntas son a través del chat. ¿Alguna duda, alguna inquietud Hola Juan de Carlos, de los panelistas? Guillermo, ¿cómo buenas está? tardes. Un saludo muy Bien, bien. especial a Muchísimas Andrés, gracias. a Carlos Simancas, a quien más veo, a Luisa Bella, a ti, no sé si hay más, pero a todas las demás personas que estén conectadas. Yo solamente quería pedirte un favor, si es posible. Yo lo Sí, único que voy a proyectar son dos hojitas, dos números, unos números perfecto. y dos hojitas. Una Señor Entonces, coordinador, usted da la aval para para iniciar. muy bien. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Abella. Yo he sido el director de este programa de Uniandinos y específicamente de los capítulos Café Seneca, el capítulo de ciencia política, el capítulo de economistas, el capítulo de abogados que han estado coordinando y trabajando la práctica específicamente de este conversatorio. Les doy la bienvenida a todos ustedes, particularmente a nuestros conferencistas, al doctor Andrés Castro, al doctor Guillermo Porero, al doctor Carlos Simantas, a la doctora Juanita Gobertos. Estamos muy complacidos de que nos hayan aceptado la invitación para conversar sobre un tema que consideramos trascendente en nuestra idea de airear y mirar cuáles son las dificultades que en las políticas públicas del país hemos tenido con respecto a poder tratar de resolver el problema de la desigualdad en Colombia. El origen de esta inquietud nuestra, para mencionarla muy rápidamente, es el seminario de filosofía política Guillermo Hoyos, que nosotros hemos venido adelantando en Uniandinos de una manera muy regular hace varios años y que en la última etapa ha estado dedicada a mirar textos de Piketty, de Nussbaum, de Banerjee, de Duflo, que en general han tratado los temas de la compasión, de la decencia, del respeto en el proceso de definir políticas públicas. Y sobre eso, particularmente, hemos considerado que teniendo ese bagaje de nuevas ideas sobre la manera de hacer la política referida a las necesidades básicas de la población y la referencia muy concreta a que si cambiamos algunas de esas políticas específicamente dirigidas al objetivo que se tiene, pues sería muy importante que pudiéramos proponer algunas ideas al respecto y eso es lo que estamos tratando de hacer. Eh, por otro lado, debemos eh, agradecer a quienes han estado haciendo la coordinación específicamente de este conversatorio, que han sido los doctores Mauricio Vasco y el doctor Juan Carlos Sánchez de los capítulos de Ciencia Política y de Abogados. Y gracias a ellos, pues hemos logrado armar este muy importante panel con ustedes. La presentación entonces de cada uno de nuestros panelistas estará a cargo de Juan Carlos y solamente a mí me queda por verles agradecer su participación y esperamos que este conversatorio y los resultados del mismo vayan a enriquecer ese propósito general que tenemos. Hemos adelantado hasta el momento 8 conversatorios sobre los temas principalmente de políticas tributarias y fiscales. Hemos también visitado el tema
de la educación y el tema de la salud. Y estamos entonces en este momento comenzando este trabajo en el tema de tierras y seguiremos con el tema de medio ambiente y finalizaremos con el tema de la cultura. Hemos escogido todos estos temas porque los hemos considerado cruciales en el tratamiento de los problemas de la desigualdad en Colombia y esperamos al final recoger todo el fruto de todo este trabajo que ustedes nos están ayudando a hacer en el análisis y consideración de estos problemas en un documento que nos pueda servir para presentar ideas a los hacedores de política, a ver si alguna de ellas puede permear y hacer un resultado positivo en este campo. Ese es nuestro propósito y les agradecemos nuevamente que nos colaboren en el mismo. Muchísimas gracias. Adelante, Juan Carlos. A usted, Luis, muchísimas gracias. Buenas noches a nuestros invaluables panelistas que nos acompañan esta noche. Buenas noches a toda nuestra inmensa audiencia que nos acompañan. Colombia tiene un problema de desigualdad, por llamarlo menos ancestral. Hay desigualdades que aportan a muchas aristas: desigualdad monetaria, desigualdad tributaria, desigualdad de género, inclusive. En fin, hoy nos convoca un tema puntual que es la desigualdad en asunto de tierras. Desigualdad que está permeada por dos factores básicos, y en esto estamos resumiendo un problema muy complejo para Colombia en dos variables. Una, un problema de formalización de la tierra, ¿sí?, que se intentó resolver. De eso hablará el doctor Guillermo Forero desde 1936 con la ley 200. Problema de concentración y desigualdad no solo en el tratamiento legal de la tierra, sino en el acceso a la misma. Sí, y no solo acceso. La concentración de la tierra en Colombia es absolutamente absurda, es vergonzosa a nivel mundial, me atrevo a calificarlo así. No solo el acceso, sino el acceso a la tecnología de los pequeños propietarios de la tierra. De eso también hablará el doctor Carlos Simancas. Y algo del tema, el doctor Guillermo Forero, en lo que tiene que ver con este trasegar de ensayo y error legislativo que hemos tenido por lo menos en los últimos 150 años de historia patria. Por último, la doctora Juanita Gobertus nos va a plantear, nos va a hablar sobre lo que es la implementación del escenario de tierras del punto 1 del Acuerdo de La Habana, el cual es una persona absolutamente versada, conoce de cerca el tema. Además, participó del ejercicio del acercamiento entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC en La Habana para la implementación del acuerdo de paz. Bien, para nuestra querida audiencia, la dinámica será la siguiente. Vamos a tener 15 minutos, cada invitado tiene 15 minutos para hacer su exposición. Después daremos 20 minutos para que haya un intercambio de ideas entre los expositores y al final del evento vamos a dejar 20 minutos para que sean ustedes los asistentes los que presenten las inquietudes, las dudas y las preguntas que le tengan que hacer a cada uno de los conferencistas. Bien, nuevamente bienvenidos todos ustedes, agradeciendo nuevamente por parte del Grupo de Desigualdad la aceptación a la invitación de este conversatorio de ustedes que son, me atrevo yo a pensar, las personas más versadas en Colombia en lo que tiene que ver con el asunto de la tierra y la desigualdad como componente preocupante. Bien, doctor Guillermo Forero, abogado de la Universidad de los Andes, experto en Derecho de Tierras. Carlos III, Madrid, España, especialista en Derecho Constitucional, Ciencias Penales. El auditorio es suyo, doctor Guillermo Forero. Muchísimas gracias por la invitación. Siga. Bueno, muchísimas gracias. Ya había saludado a todos los distinguidos panelistas, menos a Juanita, porque no lo había visto conectado. Juanita, un gran placer compartir esta mesa contigo y con los demás panelistas. Nos habían prometido hace 2 días que eran 20 minutos, ahora dice que son 15. Entonces, yo preparé una ponencia que la leeré y la hablaré con ustedes sobre el particular. Obviamente que la desigualdad viene desde que los españoles nos conquistaron, pero el tiempo pues no nos alcanzaría para hablar del tema. Entonces escogí partir de un punto preciso y ese punto es hace 140 años. Digo yo en mi ponencia que por lo menos desde hace 140 años el gobierno colombiano tenía pleno conocimiento de la concentración improductiva de la tierra.
sería uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana. Y así se planteó en la exposición de motivos de una ley del 28 de agosto de 1882, que es la famosa Ley 48. Y en el artículo 7º ya se vertía y esa preocupación de la concentración de la tierra. Y decía ese artículo 48: los terrenos baldíos que la nación enajene por cualquier título vuelven gratuitamente a ella, o sea, a la nación, al cabo de 10 años, si no se estableciere en tales terrenos durante ese tiempo alguna industria agrícola o pecuaria. Y hago énfasis en que este componente normativo es fundamental para esclarecer la problemática de concentración de tierras que ya se vivía fuertemente en el siglo XIX y sobre el cual hay un estudio maravilloso que lo quiero recomendar, que es la tesis doctoral de Catherine Legrand, que ha vuelto a ser publicada por la Universidad Nacional de Colombia, que se llama Colonización y Protesta Campesina en Colombia, 1850-1950. Es una joya en nuestra literatura en materias de ruralidad y en el problema de tierras. Muy bien, entonces se trataba de contrarrestar las grandes concentraciones de la tierra inexplotada sustentadas en títulos jurídicos no muy claros, con linderos genéricos y precarios, al igual que la anárquica adjudicación de predios baldíos que principalmente se dirigían a el pago de la deuda pública, la construcción de obras públicas y la ampliación de la frontera agrícola. La especulación con bonos de deuda pública fue el principal factor concentrador de la tierra desde 1819 hasta 1870, toda vez que desde 1826, mediante la ley del 22 de mayo, se destinaron los baldíos para amortizar la deuda pública y se activó el mercado de bonos de la deuda, lo que permitió a los grandes prestamistas del Estado la adjudicación de inmensas extensiones de tierras baldías a un precio muy bajo, prácticamente ridículo, resultando también beneficiados los que compraban estos bonos en los mercados especulativos. Recordemos que para los años aproximados de 1870, 1860, 1870, el geógrafo Agustín Codazzi hizo el primer censo de tierras en Colombia y llegó a la conclusión que para esa época el 75% de la tierra rural era tierra baldía. Muy bien. Ahora bien, no se conoce ningún registro histórico, por lo menos yo no lo he encontrado, de cómo se ejecutó el mandato del artículo 7º de la Ley 48. Pero lo que sí es cierto es que no tuvo ningún impacto significativo. 54 años después de haber expedido esa Ley 48, se expide la Ley 200 del 16 de diciembre de 1936, en cuyo artículo 6º y con mayor fuerza, con mayor tonalidad, se reiteró la extinción de la propiedad privada sobre tierras incultas. Se señaló en ese artículo, que es muy importante que se conozca, porque al fin y al cabo los artículos no son más si uno por lo menos está en la línea contractualista de la filosofía política, no son más que la expresión del contrato social en cada momento histórico determinado. Entonces, ese artículo decía: establécese en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejara de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1 de esta ley, durante 3 años continuos contados a partir de la vigencia de la presente ley, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, miremos cómo ya tenemos por lo menos, decía yo, ¿cuántos años? Casi 50, 60 años, donde se está reiterando, 54 años,
por donde se está reiterando por parte del Estado y se está reconociendo un problema de concentración de la tierra brutal en pocas manos. Nótese que la expresión de extinguir el dominio por tierras incultas no es una expresión marxista, porque ya desde 1882, como lo había dicho, el Congreso colombiano había expedido la posibilidad de extinguir el dominio de la tierra privada, primero privada, pero proveniente de baldíos. Y en 1882 poco se leía en Colombia, más y menos los congresistas de la época. Bueno, pero muy bien, pero en 1936 decía yo que es mucho más fuerte porque la extinción de dominio, por primera vez, y siguiendo los postulados de un liberalismo radical, va a ser sobre la improductividad. Y de ahí el lema, la tierra para que la trabaje, que es un lema de absoluta raigambre liberal y no es un producto, digamos, como algunos piensan, de una concepción que se acota exclusivamente al marxismo-leninismo. Creo que están equivocados desde quienes afirman esa temática. Sin embargo, la ley 200 de 1936, que se llamó la ley de tierras y que en muchos momentos históricos, sobre todo en la academia, se conoció como la primera gran reforma rural, la primera gran reforma agraria en la República de Colombia, no es cierto. Sin quererlo, fue una de las primeras leyes que creó, sin proponérselo seguramente, la primera gran antirreforma agraria. Toda vez que esa ley, a pesar de tener propósitos muy laudibles, no creó los mecanismos eficientes para hacer una distribución equitativa de la tierra. Y si bien reconoció por primera vez que el Estado había perdido el control y el dominio efectivo sobre las grandes extensiones baldías de Colombia, como así lo dijo el ministro de la época del gobierno de López Pumarejo, que era el ministro de Empresas, se llamaba así, Darío Echandía, señaló que el Estado no tenía control alguno y que entonces se le debería permitir a esas tierras baldías la posesión para adquirir la propiedad por la explotación económica agraria, que se hace mediante un proceso judicial conocido como la usucapión o la prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, sin embargo, tampoco se conoce registro alguno que demuestren que este categórico mandato de la explotación de la tierra por inexplotación económica se hubiera llevado a cabo. Y más bien vemos que la curva de aumento de la concentración de la tierra continúa de manera preocupante. 79 años después, se expide la Ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria que crea el INCORA con el propósito principalísimo de dotar tierras a campesinos mediante la adjudicación de unidades agrícolas familiares UAF, entre otros instrumentos, y ejecutar el mandato legal de extinción de dominio de tierras incultas establecido desde el año de 1882 y con mayor precisión en el año 1936. Los resultados de la extinción de dominio agrario, siempre que me refieran a esta conferencia de extinción de dominio, estoy hablando de extinción de dominio agrario por improductividad de la tierra, no extinción de dominio por narcotráfico. Los resultados de esa ley fueron de extrema pobreza y no se consolidó la tan anunciada reforma social agraria por falta de voluntad política y por el denominado Pacto de Chicoral, por el cual se puso en marcha la contrarreforma, en particular para impedir la extinción de dominio de las grandes concentraciones improductivas de la tierra rural.
pacto que casi al unísono se entiende que está expresado en las leyes 4 de 1973, por la cual se introdujeron modificaciones a las leyes 200 del 36, 135 del 61, primero del 68, y donde se establecieron unas disposiciones sobre renta presuntiva. Igualmente contribuyó a fortalecer el llamado Pacto de Chicoral, la ley sexta del 75, por la cual se dictan normas sobre contratos de aparcería y otras formas de explotación de la tierra. 106 años después, con el fin de dar oxígeno a la frustrada reforma agraria de los años 60, se expide la Ley 30 de 1988 en el gobierno de Virgilio Barco, que pretende reconducir los propósitos de redistribución de la tierra y de extinción de dominio, la cual no tuvo éxito y con una efímera vigencia de 6 años fue reemplazada por la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, vigente al día de hoy y expedida 112 años después, contados a partir del punto que hemos establecido, que es la Ley 48 de 1882, que, como se anotó, es el primer antecedente legislativo de extinción de dominio en la tierra rural improductiva en la República de Colombia. La Ley 160 cambia de rumbo los intentos reformistas de la reforma agraria, priorizando el mercado de tierras como posible solución a los tantos problemas rurales, incluido el de la fatídica concentración de la propiedad rural. Sin embargo, en esa legislación permanece la extinción del dominio por tierras incultas, tal como se advierte en el artículo 53 en los siguientes términos. Artículo 52. Estableces en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer la posesión en la forma establecida en el artículo primero de la ley 200 del 36 durante 3 años continuos, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes. También será causal de extinción del derecho de dominio la destinación del predio para la explotación para cultivos ilícitos. Cuando hablo de que se ejerza la posesión en la forma que señala el artículo primero de la ley 200 del 36, es muy sencillo. Es que tiene que haber explotación económica. Tiene que haber explotación económica en agricultura, en ganadería, en piscicultura, pastoril, maderables, etcétera, etcétera. Pero siempre se ha hablado de explotación económica. Han transcurrido 200 años desde que comenzaron las erráticas políticas de distribución de baldíos, acompañados de los gravísimos problemas rurales que han caracterizado a las diferentes épocas de la República. A grandes rasgos, la lucha desigual entre campesinos y terratenientes, los conflictos internos suscitados en el siglo XIX, la denominada época de la violencia clásica, que para algunos historiadores tuvo ocurrencia entre 1946 y 1966, para otros entre 1948 y 1958, la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964, el auge en los años 80 del paramilitarismo y el narcotráfico, el permanente desplazamiento de la población campesina, que al parecer llega a la escalofriante cifra de 7 millones de personas a las que se le pretendió dar solución mediante la expedición de las leyes 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, el decreto 173 de 1998,
por el cual se adopta el Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, y la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en la que se reconoce en su artículo 3º la existencia del conflicto armado por lo menos desde el 1 de abril de 1980, por lo menos desde el 1 de enero de 1985. A esta artillería jurídica, a lo largo de la historia, se ha sumado un sinnúmero de instituciones y programas que tenían como misión desde sus diferentes funciones materializar los correctivos introducidos en la normatividad que he citado, tales como el Ministerio de Agricultura, Corpoica, el DRI, Programa de Desarrollo Rural Integrado, el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, el INCORA, el Plan Nacional de Rehabilitación, el INAT, el INPA, más recientemente el INCODER, que termina atomizándose en la ANT, Agencia Nacional de Tierras, la ADR, Agencia de Desarrollo Rural, la ART, Agencia de Renovación del Territorio, y la UNAP, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, y en paralelo la UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Todo esto nos lleva a algunas preguntas que le formulo al auditorio y obviamente a los distinguidos panelistas con los que estoy compartiendo mesa. La primera pregunta que me hago es que, ¿por qué a pesar de todas estas herramientas no se pudo transformar durante los últimos 136 años la vergonzosa e inequitativa estructura agraria? ¿Por qué instaurado el Estado Social de Derecho en la Constitución Política de Colombia de 1991, en las últimas 3 décadas se acentuó, siguiendo a Absalón Machado 2017, el mayor despojo y violación de los derechos de propiedad y los derechos humanos? ¿Por qué el mercado, despojo, violencia y desinstitucionalización pública han ido de la mano? ¿Por qué se ha llegado a tan alarmante, inequitativa concentración de la tierra que para el IGAC 2016 el índice Gini se encuentra en 89%? ¿Por qué la ganadería extensiva ha llegado a ocupar aproximadamente 28.300.000 hectáreas con un peso en la alimentación de los colombianos del 9%? ¿Por qué solo hay aproximadamente 5 millones de hectáreas sembradas cuando el potencial agrícola es de aproximadamente 20 millones de hectáreas? ¿Por qué se ha llegado a la fatídica cifra de casi o tal vez más 7 millones de desplazados? Frente a estas gruesas cifras, de por sí desalentadoras, otros interrogantes igual se formulan los ciudadanos. ¿Por qué ahora sí vamos a superar semejantes inequidades con lo pactado en el acuerdo final suscrito entre el gobierno y las FARC Ejército Popular, si al parecer lo que se consigna en el punto 1 sobre reforma rural integral en su gran mayoría ya estaba consagrada en la legislación a la que me he referido? ¿Qué tiene de novedoso el acuerdo final frente a los instrumentos constitucionales y legales preexistentes a su firma que nos permita pensar que se alcanzarán los principios y los objetivos propuestos en el mismo? Formalización de la propiedad, frontera agrícola, protección de zonas de reserva, enfoque territorial, infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, agua potable, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria, asistencia técnica, subsidios y crédito, mercadeo, formalización laboral rural, asociatividad y seguridad alimentaria. Los instrumentos normativos que se han expedido para implementar el acuerdo final, como son el Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación
de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras y específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras. La ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, entre otros, y los que están por expedirse, tales como el proyecto de ley de tierras, por el cual se modifica la ley 160 del 94, y el proyecto de ley por el cual se regula el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, se corresponden, pregunto, con lo acordado en el texto de noviembre 24 de 2016 y son lo suficientemente idóneos para garantizar la transformación estructural y el desarrollo integral del campo? ¿Hasta dónde es cierto, como afirman algunos, que la altísima concentración de la tierra en manos de la ganadería extensiva es un mito y que por el contrario congrega aproximadamente a 400.000 pequeños finqueros que generan empleo en altas proporciones? En relación con las zonas de interés de desarrollo rural, CIDRES, las zonas de interés de desarrollo rural económico y social, CIDRES, contenida en la ley 1776 del 29 de enero de 2016, se ha suscitado una gran discusión que ha polarizado al país y es fundamental dar respuesta a interrogantes tales como: las CIDRES constituyen un instrumento de carácter regresivo que transforman la configuración del régimen de baldíos contenido en la Ley 160 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1728 de 2014. Atenta contra la democratización de la propiedad, en particular en lo que respecta al acceso progresivo de la tierra por parte de los trabajadores agrarios. Viola el derecho al territorio. Vulnera el patrimonio público y la libertad de la asociación. Las CIDRES atentan contra los principios de descentralización y autonomía territorial. Entonces, todas estas preguntas también nos hacen terminar con otras. ¿Es posible llevar a feliz término el acuerdo final? ¿O por el contrario, la baja ejecución de los compromisos, la oposición galopante, la estigmatización, la exclusión de los demás actores que directamente han contribuido al conflicto interno, lo hará fracasar? Bajo el supuesto que el acuerdo de paz fracasara, sería irreversible el cumplimiento como política pública y legislativa el punto 1 de la reforma rural integral, teniendo en cuenta que al parecer podría existir un consenso que lo contenido en la reforma rural integral, independiente de la ideología que se profese, es el pilar para la superación de la violencia y el desarrollo integral del campo? Guillermo, discúlpeme que lo interrumpa. No tengo aquí la campanita a la mano, pero entonces sí le voy a pedir el favor, discúlpeme que lo interrumpa, 2 minutos más. Muy bien, tenía uno más preparado. Bueno, Entonces, mucho mejor. entonces, todos estos interrogantes los dejo planteados para tan distinguido auditorio, para tan distinguidos panelistas y en el diálogo que vamos a entablar, quizá podamos dar respuestas a algunos de los mismos. Muchas gracias por los 15 minutos. Muy amable. A usted, Guillermo, muchísimas gracias. No, con este panorama, pues es que en 15 o 20 minutos, pues es absolutamente imposible determinar cómo ha sido esta historia de ensayo y error legislativo. Bien, continuamos con el doctor Andrés Castro Forero. Doctor Andrés Castro, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Doctor Andrés Castro es el actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, abogado del Colegio Nacional de Nuestra Señora del Rosario, especializado en gestión pública de la Universidad de los Andes, amén de otros estudios, y tiene unas no solo altísimas calidades, sino una gran experiencia en lo que ha sido el tratamiento de tierras en Colombia y el despojo. Doctor Andrés Castro, bienvenido nuevamente a esta su casa y el auditorio es suyo. Siga, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, a mis compañeros de panel, un saludo.
y a Mauricio Vasco, quien me invitó a este evento y del cual somos compañeros egresados de la Escuela Nacional de Administración en Francia. Bueno, yo tengo una presentación, no creo que vaya a lograr responder a todas las preguntas que formuló Guillermo Forero, pero sí hay unos elementos que me parece que van en esa dirección de poder resolver unos problemas estructurales que hay en los temas de desigualdad en la tierra en Colombia y que a través de esta ley, la ley que él ya mencionó, la ley 1448 del año 2011, pues se buscó atender y resolver. Lo primero que yo quisiera anotar es que esa es una ley de víctimas y restitución de tierras. Digamos, son dos componentes que son complementarios, pero en un primer momento hay un reconocimiento a las víctimas en el país, como él lo mencionó a partir de 1985. En el trámite de la ley, que se tramitó en el gobierno anterior, se incluyeron unos capítulos relacionados con restitución de tierras. En principio tienen que resolver unos casos muy puntuales, acotados, que se refieren a despojos y abandonos forzados de la tierra. Ese es un procedimiento, el de restitución de tierras de justicia transicional, donde la unidad está a cargo de la instrucción del proceso y son jueces especializados en restitución los que resuelven estos casos. Es un proceso que invierte la carga de la prueba, pone al tercero, al que hoy en día ocupa el predio, a demostrar la buena fe exenta de culpa, y lo otro es que es un proceso de única instancia. Como es de justicia transicional, lo que busca establecer es verdad, justicia, reparación integral en condiciones de no repetición. Nosotros arrancamos entonces en el año 2011. Este gobierno reasumió ese tema. Yo diría que le dio continuidad a lo que ya se había implementado y obviamente estamos avanzando en el tema. Lo primero que quisiera mencionar es que con un mensaje de urgencia del gobierno se logró a través del Congreso de la República la prórroga de la ley. Ya la Corte Constitucional se había pronunciado en ese mismo sentido, inclusive diría yo precisando que esta ley hace parte de los acuerdos de paz en esos capítulos que se refieren a tierras y desarrollo rural integral. Entonces, la Corte lo que dijo es la vigencia va hasta la implementación de los acuerdos. Estamos hablando de 3 mandatos presidenciales y el Congreso, que venía tramitando una iniciativa parlamentaria, lo prorrogó por 10 años, es decir, quedamos hasta junio del 2031. ¿Eso qué nos va a permitir? Seguir avanzando en restitución de tierras y, diría yo, entrar a nuevos territorios, poderle cumplir a las víctimas en el trámite de restitución. Importante señalar que hoy nosotros hemos alcanzado a hacer presencia en restitución de tierras en el 80% del territorio nacional en condiciones de seguridad, con el aval y la viabilidad del trámite de restitución a través de la focalización que hace la unidad. Primero se hizo una macrofocalización, luego a nivel veredal y de corregimiento se hacen microfocalizaciones. Hoy en día intervenimos en 218 nuevas microfocalizaciones. Y diría yo, ahí hay un primer elemento que me parece interesante, es que en esa articulación que tenemos a través del programa de desarrollo con enfoque territorial en las 16 subregiones donde están los 170 municipios con mayor afectación del conflicto, uno ve que ahí está la mitad de las solicitudes de restitución. Y cuando llegamos había un problema
estructural de que allí no había posibilidades de dar inicio al trámite correspondiente a la etapa administrativa en el proceso de restitución. En esa articulación con la Agencia de Renovación del Territorio, con la Consejería para Estabilización y Consolidación, adquirimos compromisos de corto y mediano plazo que nos han permitido ingresar a estos nuevos territorios que están señalados allí en estos mapas en color anaranjado. Eso corresponde a viabilizar un poco más de 22,000 solicitudes que desde el 2011 teníamos en una condición donde periódicamente revisábamos si era posible ingresar a esos territorios y no se había podido hacer. Hoy en día ya lo estamos haciendo. Lo otro tiene que ver con las solicitudes que hoy no cuentan con esas condiciones de seguridad. Son del orden de unas 17,000 solicitudes, unas con un riesgo alto o extraordinario. Estamos hablando de cerca de 15,000 solicitudes. Las otras es las que no tienen afectación o el riesgo es bajo o medio. Allí es donde podemos seguir avanzando. Y como esto es un tema gradual y progresivo, pues seguiremos ingresando a esos territorios en condiciones de seguridad, pues para responderle a las víctimas en su trámite. Eso, digamos, en un primer enfoque que busca, a través de esta presentación, buscar generar como resolver unos problemas que se presentan en restitución. Ustedes saben que este es un proceso que tiene 3 etapas, donde se presenta la solicitud, se viabiliza a través de las focalizaciones, la unidad hace la instrucción de la mano de la fuerza pública en los territorios y posteriormente se define si el predio presta mérito para ser inscrito en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Y una vez inscrito, la unidad se vuelve parte en el proceso, asume el poder de la víctima reconocida y presenta ante los jueces especializados en restitución la demanda. Finalmente, el juez se pronuncia a través de las sentencias y nosotros somos los encargados de darle cumplimiento a esas órdenes. Un segundo problema que hemos encontrado en el trámite ha sido el volumen de solicitudes. A hoy son cerca de 136,000 solicitudes. Las que están viabilizadas y que ya cumplieron el trámite son del orden del 82% del avance. Y estamos hablando que ha habido inscripciones en el registro de cerca de 34,000 solicitudes y no se han inscrito por diferentes razones cerca de 63,000 solicitudes. Eso quiere decir que la proporción es de los que ya culminaron la etapa administrativa, el 65% no se han inscrito. Eso lo asumimos como un reto, como un desafío, y hemos estado revisando esas no inscripciones. Esa es una figura que tiene un sustento legal, es decir, que no todos los problemas de tierras son susceptibles de restitución de tierras. La unidad lo que hace en esa primera etapa es resolver esa viabilidad de inscribir o no los predios y las personas en este registro. Esas decisiones son de no inicio de estudio formal, de no inscripción del predio en el registro y también están desistimientos que pueden ser tácitos o expresos. En cualquiera de esos casos, la unidad debe hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos probatorios y se ciñe estrictamente a los elementos de la ley frente a la relación jurídica que hay con el predio, al fenómeno del despojo y el abandono, donde se identifica y caracteriza a la víctima, y finalmente a la temporalidad de la ley. Siendo de justicia transicional, yo reviso predios o fenómenos de despojo del año 91 hacia adelante.
Sobre ese tema de las no inscripciones, hay que señalarlo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Forjando Futuros y ahora el Centro de Estudios de Justicia ha manifestado la necesidad de revisar esos casos de no inscripción, porque se entendería que pudiera haber una denegación de justicia. Sin embargo, nosotros hemos venido haciendo ejercicios de revisión de esos casos. Se han revisado en un primer proyecto en el 2019 más de 1.100 casos para revisar si hubo o no algún tipo de error en la apreciación probatoria y tomamos algunas medidas preventivas y identificamos las causales de no inscripción. Hoy en día en el registro, en el sistema, el abogado que sustancia y finalmente cuando se toma la decisión es porque no hay nexo causal entre el negocio jurídico y el hecho victimizante o los hechos declarados por el solicitante no son ciertos o una imposibilidad de identificación del predio o ese predio tiene algunas afectaciones ambientales que hacen imposible el trámite y lo último es la legitimación del solicitante en restitución. Es decir, hemos tomado también medidas correctivas y de mejora, pues para cumplirle a las víctimas y revisar. En los casos en que se encontraron errores, hemos procedido a hacer revocatorias directas de esas decisiones para volver el trámite al recaudo de pruebas y mejorar esa valoración y definir finalmente si procede o no en restitución un caso que previamente fue negado o no inscrito. También con la Procuraduría que manifestó estas inquietudes, hicimos un ejercicio, se han revisado también más de 1.100 casos que ellos solicitaron, se les entregaran para que tuviéramos un ejercicio de valoración y definir los criterios sobre los cuales se había negado la inscripción y se ha procedido entonces también a esa revisión y finalmente se ha procedido a revocar de manera directa por parte de la unidad de 125 casos que, como lo señalaba, también pasan a la instrucción nuevamente para mejorar todo ese acervo probatorio y que permitan resolver esas situaciones. Entonces, nosotros seguimos como en un plan de mejoramiento continuo, en unos lineamientos y directrices para los directores territoriales de la unidad de restitución, que son los que en última toman esas decisiones y así poder avanzar en esa situación. En el tema judicial, nosotros hemos avanzado de manera contundente y diría que el avance en etapas judiciales, en la ruta individual, la ruta que define propiedad privada, en el 53% de los casos. En la ruta étnica, hemos presentado el 84% de los casos que se venían instruyendo. También allí había un problema de rezago en la presentación de las demandas, es decir, casos que fueron inscritos pero que no se habían demandado y eso viene desde el 2012 hasta el 2018, eran 3.500 casos, hoy en día ya se han presentado casi 2.800 demandas y la idea es que terminando esta administración, ese rezago ya esté al día y prácticamente lo que entre y que quede inscrito inmediatamente se presenta en demanda. Tenemos la novedad de la demanda electrónica, que es el único proceso de naturaleza judicial ante la rama judicial que tiene demanda electrónica, que se presenta de manera virtual, desmaterializada. Estamos conjuntamente con el Consejo Superior de la Judicatura avanzando hacia el expediente electrónico, reduciendo costos y facilitándole a los intervinientes el acceso. Eso me parece importante señalarlo y decir lo siguiente en la siguiente diapositiva,
es que nosotros hemos hecho algunos análisis y en promedio, un caso, desde el momento en que se presenta la solicitud hasta el momento en que la justicia especializada emite un fallo, puede demorarse entre 1 año y 3 años. Sin embargo, es obvio que esas demoras, que fueron las que llevaron a la prórroga de la ley, dependen mucho de la complejidad del caso. Pero en eso también diría que hemos buscado, a través de planes de mejoramiento, radicar demandas de calidad, es decir, demandas que queden muy bien instruidas, que estén muy claras sobre los elementos para que el juez con su criterio pueda resolver eso. Entonces interactuamos con los jueces y magistrados especializados en restitución, con el Consejo Superior de la Judicatura para poder avanzar rápidamente. Entonces uno diría que hoy el avance en restitución hace que el conocimiento de estos casos ya está más en manos de los jueces que de la propia unidad de restitución, que como les digo, en la gestión que ha hecho durante estos 10 años, pues muestra resultados que son considerables. ¿Qué tenemos hoy en sentencias? Cerca de 6.800 sentencias, 35.000 personas identificadas en esas sentencias como beneficiarios, ya resueltos casos en 371 municipios del país, y en la ruta individual estamos hablando de que hay órdenes de restitución en cerca de 177.000 hectáreas. Los avances más significativos están en Antioquia, en Nariño, pero también hemos avanzado bastante en la zona norte del país, en el departamento del Tolima, en Putumayo. Faltan territorios por intervenir y allí pues vamos acompañando desde el punto de vista geográfico esos movimientos. Eso importante señalarlo. Obviamente, desde el punto de vista de la restitución étnica, hoy en día son más de 380.000 hectáreas, es decir, que en el balance general estamos hablando de unas 550.000 hectáreas ya restituidas, y lo que tenemos inscrito hoy en el registro puede alcanzar del orden de unos 700.000 hectáreas en la ruta individual y unos 4,5 millones de hectáreas en la ruta colectiva, la ruta étnica, indígena y afrodescendiente. Pero hasta ahí no hemos hecho sino gestión. Quisiera rematar esta presentación con el tema del cumplimiento de órdenes. Y ustedes ven allí el orden de magnitudes que tenemos en restitución, más de 300.000 órdenes. El 11% está a cargo de la unidad, que tiene que ver con implementación del proyecto productivo, de la entrega de predios restituidos y compensados, el tema de los alivios de pasivos que tienen esos predios. Pero si no nos articulamos con el SNARIF, con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, realmente aquí va a haber unas dificultades mayores. Es importante entonces para el nuevo gobierno, en esa transición, en ese empalme que se haga, poder detallar el tipo de órdenes. Estamos hablando de órdenes para municipios, para gobernaciones, para entidades del orden nacional. Esto necesita una mayor articulación. Y allí también se cuestiona que tal vez el avance en restitución en esas 550.000 hectáreas pues debe estar del orden de un 10% de avance. Pero claro, recordemos que es un proceso que tiene 3 etapas y en ese trámite lo que sigue en la prórroga de la ley es poder atender esas órdenes. ¿Qué Doctor Castro. identificamos entonces nosotros como un cuello de botella? El tema de la mayor presión presupuestal que va a haber para el cumplimiento de esas órdenes, y allí es donde vamos a tener que resolver ese problema y atenderlo de manera urgente para buscarle fuentes de recursos al cumplimiento de esas órdenes.
frente a situaciones que se presentan con la intervención de segundos ocupantes, que son población vulnerable, desplazada de otros territorios, que no son ni victimarios ni despojadores, señalar que desde el 2016 la Corte Constitucional, bajo el estándar de buena fe calificada a una buena fe simple, y nosotros a través de los ejercicios de caracterización podemos hoy en día atender a esos segundos ocupantes. En las mismas demandas pedimos que se ordenen medidas de atención para ellos. Recientemente una tutela de la Corte Constitucional, la T303 del 2021, reconoció esa situación de la acción sin daño. Es decir, que la implementación de esta política no puede generar un daño o unas nuevas víctimas. ¿Cuáles son los retos que tenemos frente a los próximos 10 años? Y esto ya sería la conclusión de esta presentación. El gobierno expidió el año pasado el COMPES 4031 sobre la renovación de la política de víctimas y restitución. Ya señalaba yo el tema de mecanismos de eficiencia en el gasto público para el cumplimiento de órdenes, y el problema que veíamos de seguridad y de orden público, cómo aplicamos entonces ese criterio de focalización en esos territorios, cómo podemos ingresar a esos territorios y resolver esas situaciones que se pueden presentar y que han hecho que haya solicitudes que todavía hoy no hayamos podido atender en debida forma, teniendo en cuenta esa situación. Yo dejaría por ahí y ya en el intercambio pues podríamos complementar sobre algunas otras de estas situaciones. Muchas gracias. Perfecto. A usted, doctor Andrés Castro, por esa exposición tan completa. Por fortuna en Colombia existe la unidad de restitución de tierras, porque si hay algo duro para un ser humano es el desarraigo y el despojo. Bien, seguimos con nuestro programa del día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Carlos Simancas, investigador especialista en problemas sociales campesinos, experto en productividad rural y financiamiento del desarrollo rural. Atenta nota a la exposición del doctor Carlos Simancas, porque va a centrar sobre todo en los mecanismos de financiación del sector agrario y dónde vamos a encontrar falencias. Doctor Simancas, bienvenido nuevamente a esta su casa, y lo dejo con este magnífico auditorio que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan Carlos, a ti por la invitación, y nuevamente saludo a compañeros panelistas y a las personas que están acompañándonos en este momento. Ahí, mientras iniciamos la exposición con estas diapositivas, quisiera de todas maneras hacer algunas referencias previas a la presentación específica de los cuadros de financiamiento en relación con el tema que estamos tratando, que Guillermo Forero nos ha hecho ahí una presentación histórica, un contexto muy pertinente, pero quiero señalar lo siguiente. Ahí, cuando enfrentamos este tema de la tierra, en primer lugar, hay unos referentes económicos, unos referentes sociales, y podríamos hablar de unos referentes institucionales que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué nos interesa el tema de la tierra? Nos interesa el tema de la tierra, pues sabemos, es un factor de producción desde el punto de vista económico. Lo que viene sucediendo desde las épocas de la Revolución Industrial, ¿cierto?, es que los asentamientos humanos, los territorios que se constituyen posteriormente en naciones, vienen siendo cada día más urbanos. Si nosotros miramos la demografía de nuestro país, digamos, hacia los años 50 teníamos 70 de población urbana y 30 de población rural. Hoy día nuestra población rural es del orden del 14-15%, y ya vamos llegando al 85%, 80% de la población urbana. Entonces, si nos planteamos el tema del desarrollo, la tierra siempre como factor de producción hay que vincularla al desarrollo, y si estamos hablando de un desarrollo con fundamento en una economía de mercado, requerimos que ese factor de producción sea productivo y esté vinculado a la economía global para que haya desarrollo.
Si nosotros no utilizamos, como se ha hecho en el caso nuestro en Colombia, no por razones que no fundamentalmente, por otro tipo de razones, básicamente políticas y sociales y de las desigualdades que ha habido en este país, no se ha utilizado y no se utiliza el factor de producción tierra, pues se trastorna, como viene sucediendo, también los otros sectores de la economía. Nosotros no tenemos un desarrollo agroindustrial aquí, no tenemos un desarrollo en el cual las materias primas y los alimentos que se pueden generar en el campo den lugar a formación empresarial en el sector urbano. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque no vamos a discutir el tema de tierra únicamente en función de un segundo aspecto que sería lo social, del tema de la igualdad, sino que es necesario para ser productivo en una nación, para tener desarrollo, que ese factor productivo se integre a la economía en su conjunto y al desarrollo, que es lo que no hemos podido hacer aquí en este país. Y a veces no se le da mucha importancia. Yo leí, por ejemplo, el último texto de Desarrollo, es un centro de investigación económica, como ustedes saben, tal vez el más importante en este país. Y si ustedes miran ese documento, que es un documento de 1000 y pico de páginas, si no es más, allí no hay sino unas 2 o 3 páginas referidas a este tema de tierra en el caso de Colombia. Si eso deja mucho que desear, en mi opinión, de cuál es la importancia que tiene desde el punto económico o cómo se está mirando la incorporación desde el punto de vista de la economía de mercado de este factor de producción. Dicho eso, también quería decir previamente que cuando hablamos de medir la pena, pensar en la institucionalidad existente, una evaluación, si se quiere, histórica. Guillermo avanzó algo en esto hoy, nos hizo una relación casi que completa de lo que hoy, desde el punto de vista de instituciones, tenemos, digamos, instituciones ejecutoras de la política pública, pero es importante porque hay instituciones hoy día que no tienen claro ni por qué la tierra debe ser un factor productivo económico, mucho menos desde el punto de vista de la igualdad para resolver temas o por lo menos de equidad para resolver temas de desarrollo. En ese sentido, evaluar la evolución, por lo menos desde la ley de reforma agraria y la institucionalidad que nos creó Carlos Lleras Restrepo hacia acá, es bien interesante para encontrar alternativas y sobre todo a la luz de ver por lo menos de las que propone el acuerdo 1 de estas negociaciones que se hicieron con la FARC en La Habana. Entonces, yo creo que hay otro factor, al final, al referirnos al tema tierra, que es las finanzas, que es lo que yo quiero concentrarme hoy. Y las finanzas miradas no solamente y fríamente como números, sino de cómo esta institucionalidad ligada a la posibilidad de ver este tema de tierra en términos de financiamiento de las decisiones de política pública que se puedan intentar, también tiene un problema de desviación, de no ser eficaces a ese objetivo fundamental de desarrollo que podríamos tener con una tierra vinculada productivamente. Ya Guillermo nos lo ha planteado, nos ha recordado lo que dijo Codazzi desde el siglo pasado, perdón, desde el siglo 1870 al siglo XIX, de la concentración de la tierra. Ya le he explicado más o menos esta tradición histórica, lo de la ley 36, lo de Carlos Lleras, y seguimos para arrancar. Al hacer este análisis financiero, arrancamos de que tenemos un Gini de concentración de tierra que Juan Carlos lo ha llamado muy vergonzante, del 89% en algunos casos, aunque hay unas mediciones, la última que ha hecho por allí un trabajo de concentración de tierra de Cristina Díaz y Ada López Varona, que me parecen dan un poco menos en ese Gini, pero igualmente alto por encima del 80%. Muy bien. Dicho eso, entonces, ahora sí, pasemos al siguiente cuadro, por favor. Exactamente. Quiero presentarles esta evaluación del instrumento financiero diciendo en primer lugar lo siguiente. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el origen y por qué es importante este instrumento de financiamiento de la agricultura que hoy se llama Finagro? ¿Verdad? Hay antecedentes desde el año 48 asociado con la Caja Agraria, donde se plantea como instrumento de apoyo a la agricultura
Y allí el tema del financiamiento se hace desde esta época con un tema de inversión forzosa, que es lo que a mí me ha parecido que se debe relevar en este momento y me resulta muy importante, porque ni más ni menos de que arrancó este instrumento de apoyo a la agricultura, la característica esencial es que no depende sus recursos del presupuesto nacional. Yo no sé si hay mucha conciencia en esto, pero esto es muy importante porque las cifras que incluso hoy vamos a ver que maneja Finagro son de unas magnitudes considerables que al no utilizarse eficazmente y socialmente buscando la equidad y la igualdad, pues se nos convierte en un instrumento bastante inequitativo, bastante peligroso para seguir profundizando los grados de concentración no solamente de la tierra, sino del sector financiero en particular y lo que esas consecuencias, en mi opinión, tienen para la violencia, ¿verdad? Podríamos hacer una historia, pero por razones de tiempo lo voy a evitar. Después se funda el Fondo Financiero Agrario administrado por el Banco de la República, ¿cierto? Y sigue un tema de inversión forzosa. ¿Qué es la inversión forzosa? ¿Por qué no depende del presupuesto nacional esto? Porque la inversión forzosa es que la ley, y la última fue la ley que creó Finagro, que es la ley 16 de 1990, que mantiene el mismo requisito, lo que está diciendo la ley es que para financiar este fondo, el sector financiero debe trasladar en inversión o asumir una inversión forzosa, con el 7% de los depósitos que los ciudadanos colocaran y las empresas en cuentas de ahorro o cuentas corrientes del sector financiero. Ojo, no es ni siquiera el sector financiero el que financia al fondo. Es la ciudadanía que coloca recursos en cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Y lo único que sucede es que el banco, que es un intermediario financiero, sencillamente lo obligan a hacer esa inversión forzosa el 7% de esos recaudos, pero recibe una remuneración, tiene una tasa, que no necesariamente es la tasa de mercado, pero recibe una remuneración el sector financiero. Ahora bien, Antonio Hernández Gamarra, me salto acá por razones de tiempo, para centrarme en el tema. Antonio Hernández Gamarra, que es el teórico de este tema de la ley de Finagro, la ley 16 de 1990, sustentó claramente de que lo que se trataba era de que el impuesto inflacionario, algo técnico, el impuesto inflacionario que genera la función de expansión monetaria de los bancos a través del crédito, que ese impuesto inflacionario se compartiera el 7% de ello con buscar para financiar políticas públicas, como es este caso del sector agrario. Este mecanismo es muy importante, pues es un poco técnico, pero es muy bueno que se explorara y se conociera y se supiera como fundamento de este tema de Finagro, porque el sector financiero que se defiende hablando de la ineficiencia de esto, pero no se refiere a este tema de contribuir a la equidad vía compartir el impuesto inflacionario que genera. Todos saben, pongo un ejemplo, si a un banco uno le lleva 100 millones de pesos y ese banco tiene en el momento 5 personas a las cuales le están demandando 100 millones de pesos de crédito, el banco se los aprueba a los 5. A los 5 los aprueba. Con esos 100 millones que yo pongo allá en el banco le aprueba a las 5 personas 100 millones de pesos en crédito. O sea que se multiplica, recibe 100 y da 500. Pone en el mercado 500. Obviamente que no los pone al tiempo porque el banco lo que hace es desembolsos en varias cuotas, mientras recauda a otras partes, pero está aprobando 500 millones de pesos. Con 100 que recoge, algo menos por el encaje que le exigen, etcétera. Pero hay una multiplicación, es lo que se llama esta M2, los economistas llaman el M2, expansión monetaria del banco, y eso genera inflación, pero lo recauda y
se beneficie el banco, el sector financiero con ello. Eso es parte pues de la función del banco, dar créditos, cobrar una tasa de interés, pero como multiplica, por eso es que el Banco de la República controla, a veces subiendo los intereses, a veces bajándolo, etcétera, pero esa función del banco genera estos hechos y ese impuesto inflacionario es el que Antonio Hernández Gamarra dijo entonces, pues hombre, para buscar equidad, tomemos un 7% de esos recursos, le pagamos de todas maneras una tasa de interés, pero podríamos desarrollar una política pública de financiamiento de un sector como el sector rural. Ese es el punto. Lo que sucede es que el sector financiero desde el inicio protestó porque le quitaban recursos. Desafortunadamente en el año 90, cuando empezó, se captaron los recursos, no se pudieron colocar inmediatamente como instrumento nuevo y terminó habiendo una crítica porque Finagro le tocó colocar eso en TES, títulos del Estado, y obviamente Finagro no se hizo para eso, pero era con el ánimo de no perder la rentabilidad de los recursos que manejaba. Hoy día, eso ya se resolvió y hoy día entonces sí entramos a este tema. La importancia que yo le veo al instrumento, nuevamente lo digo ahora en términos de las cifras financieras, es que el año pasado, por ejemplo, estas cifras, aclaro, son cifras tomadas todas de los informes de Finagro, oficiales, no son cifras que he calculado yo, ni mucho menos, sino ustedes ingresan a la página web de Finagro y allí encuentran estas cifras, incluso diseñadas en la presentación en diferentes formas. Yo apenas he tomado esta porque lo que me interesa es plantear la importancia del instrumento que tiene y lo que debería hacerse para mejorar la política pública o para financiar la política pública que se diseñe en alguno de estos gobiernos. Bueno, el año pasado Finagro en total ejecutó créditos por 27.462.000 pesos. Este cuadro está en cifras de billones. 27.462.000 pesos. Eso se ejecutó a través de bancos. Los bancos, como ven allí, ejecutó el 99.03% de esos recursos, o sea, 27.197.000. Las compañías, y eso lo hizo con 472.000 operaciones, 208 operaciones de crédito. Las compañías de financiamiento comercial solamente hicieron 814 operaciones y ejecutaron en el 21 127.000 millones de pesos. Las cooperativas, este es uno de los elementos que valdría la pena en los formuladores de política pública mirar, no cumplen. Esto es lo que hacen las cooperativas en el mundo, de verdad, en relación con el agro, pero las cooperativas en este instrumento solamente el año pasado ejecutaron de Finagro 138.000 millones de pesos. Y hay varias, ahí hay cooperativas financieras, cooperativas de crédito, son 3 grupos que las consumí todas, las reuní todas allí, pero solamente 138.000 millones de pesos, que es el 0,005% de lo que hay. O sea, esto lo que indica es que son los bancos, al 99%, los ejecutores. Y si ustedes encuentran en las páginas de Finagro quiénes son los bancos que se le miden a esto, pues ustedes van a encontrar allí que son 4 bancos básicamente. El Banco de Colombia, el Banco de la Vivienda, el Banco BVA, que básicamente trabajan con lo, vamos adelante a estudiar también lo que es la inversión sustitutiva de estos recursos, y el Banco Agrario, que es el que hace básicamente los redescuentos para el pequeño agricultor. Entonces, miremos la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Yo hice este cuadro para hacer un poquito más diacrónica la situación, tomando de los datos de Finagro una década de 2011 a 2021, los mismos temas. En 10 años, ¿cierto? Finagro empezó en el 90, pero aquí hemos tomado 2011, 2021, donde ya más o menos hay un nivel de madurez del instrumento. En esos 10 años, Finagro ha ejecutado 144.2 billones de pesos.
y el 98% lo ha hecho la banca, los bancos, con 3.831.155 operaciones, ¿verdad? Y observen ahí lo mismo, ya en ese horizonte de 10 años, pues sencillamente las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas, pues prácticamente no han hecho un trabajo significativo, digamos, dentro de esas operaciones de crédito. Sin embargo, pues en los 10 años, 2 billones han sido ejecutados por las compañías de financiamiento comercial. Tenemos entonces en los 10 años ejecutados 146 billones de pesos. A mí se me olvida decirles que en el 21 se ejecutaron 27, pero la cartera total de Finagro, por lo que viene atrás, los créditos, esos recursos que vienen atrás, suman en este momento aproximadamente 40 billones de pesos. O sea que el volumen de recursos que tenemos a 2021 para enfrentar los temas de Finagro son del orden de 40 billones de pesos. Profesor Siguiente Simancas, diapositiva. vamos terminando, por favor. Dígame, Juan Carlos. Vamos terminando, si es tan gentil. Sí, ya estamos un poco Bueno, largos de tiempo, si es posible ir cerrando, si es tan amable, profesor Simancas. perfecto. Bueno, quería esto último, este concepto de la cartera sustitutiva, que es lo que quiero dejar para el debate realmente. Mire, sucede que el sector financiero, ¿verdad?, que no es muy amigo de esta inversión forzosa que hace en Finagro, ahora, dentro de estos últimos 10 años, presentó un mecanismo que es el mecanismo de que en vez de suscribir títulos de inversión, ellos autónomamente señalan que invierten en el agro, ¿cierto? Y si en el agro logran invertir esa plata, pues ya no tienen que hacer la inversión forzosa. O sea, eso es un objetivo ideal y si lo cumplieran los bancos sería excelente. Si, por ejemplo, los bancos realmente tuvieran en la agricultura, sobre todo en la pequeña y mediana agricultura, en la agricultura productiva, invertir 103 billones en la cartera sustitutiva que han aplicado en estos 10 años, pues sería una labor excelente, no tendría ninguna crítica. Pero amigos, resulta que se ha utilizado la cartera sustitutiva para introducir sectores que si tienen alguna asociación con el agro, no necesariamente los que más necesitaban estos recursos. Antonio Hernández en su momento, en su estudio sustentatorio de la ley 16 del 90, señalaba que el instrumento se hacía para la pequeña y mediana producción, en tanto eran los que tenían más dificultades de acceso al crédito. En cuanto a la agricultura comercial y la agroindustria, por tener patrimonio suficiente, podían acceder a la banca comercial. Profesor Simancas. Pero ya terminó un segundo. Dame un minutico para terminar esto en este sentido. La cartera sustitutiva en los años, buena parte la ha ejecutado con la hoja olímpica del Grupo Char, con el éxito del Grupo Antioqueño, con ARA, el último préstamo ARA de 700.000, que es una firma portuguesa que llegó acá, de 700.000 millones en el año 21, concentraron esas actividades que no son precisamente las actividades más importantes de la agricultura. Entonces, lo que quería yo señalar finalmente al plantear esto es que si queremos, por ejemplo, tener más equidad, resolver un poco el tema de tierras, tanto en el problema de tierras como en el problema del punto 1 de La Habana, en este instrumento podríamos tener recursos para resolver estos temas que siempre a veces se dicen que no se cumplen porque no hay plata en el presupuesto nacional. Muchas gracias, Juan Carlos. A usted, profesor Simancas, muchísimas gracias. Con ese panorama pues ensombrecedor y me preocupa es el papel de las cooperativas tan disminuido. Bueno, doctora Juanita Gobertus, abogada uniandina, politóloga, maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, becaria, participante también con muy buenos éxitos y propósitos del proceso de la Habana. Doctora Juanita, nos alegra muchísimo que esté acá, que nos ha aceptado la invitación. Reitero, esta es su casa y el auditorio es absolutamente suyo. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
Juan Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Uniandinos, a este café que me llena de orgullo poder estar acá. Voy a tratar de ser breve, ya sé que estamos un poquito corridos en el tiempo, así que voy a tratar de resumir. Además, mis colegas del panel, a quienes les agradezco sus presentaciones, ya han hecho énfasis en varios de los temas que yo pensaba abordar. La lógica del acuerdo de paz, como saben, es democratizar el acceso y el uso de tierras improductivas sobre la base del reconocimiento de que la falta de claridad en los derechos de propiedad y la alta concentración de la propiedad rural han estado en el centro de las condiciones que han permitido que el conflicto se perpetuara durante más de 50 años. Eso es un poco la justificación. Ahí hay en la introducción del punto 1 para los curiosos un poco las dos visiones, la del gobierno en su momento y la de los entonces miembros de las FARC, un poco la visión de las FARC de que era justamente esa brecha de pobreza, esa falta de desarrollo rural, la condición, digamos, la causa estructural del conflicto armado y que eso era lo que los había llevado a armarse. Y del otro lado, la visión del gobierno de que nada justificaba el uso de las armas y que por lo tanto estábamos de acuerdo en la existencia de ese elemento, de esa concentración de la propiedad rural, de esa falta de desarrollo rural, pero que ello no era una causa estructural, sino una condición que había permitido que el conflicto se perpetuara. Más allá de esa diferencia, insisto, de curiosidad, ambas partes se ponen de acuerdo en que hacer frente a esa concentración de la propiedad rural estaba, digamos, en el centro de una garantía de no repetición del conflicto armado, que si no abordábamos este elemento, difícilmente íbamos a lograr la construcción de paz. Para lograrlo, el acuerdo plantea básicamente tres elementos. Por un lado, la creación de un fondo de tierras que debe entregarle 3 millones de hectáreas en 12 años a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Por supuesto, me concentraré en el tema de tierras, dado que este, digamos, es el espacio, pero como ya varios de mis colegas en el panel han señalado, la lógica de la reforma rural integral que está en el punto 1 es que el acceso a tierras se debe dar en el marco de una política más amplia de ruralidad, que incluye, por supuesto, planes nacionales de educación rural, salud rural, infraestructura vial, capacidad de comercialización, es decir, se engrana el acceso a tierras dentro de una visión más amplia, pero insisto, me concentraré en esos elementos específicos del acuerdo relacionados con el acceso a tierras. El segundo componente es la idea de formalización, el objetivo establecido en el acuerdo con una priorización en esos 170 municipios PDT, es decir, los más afectados por la guerra y por la pobreza, de lograr formalizar 7 millones de hectáreas en un periodo de 10 años desde la firma. Y el tercer elemento de ese capítulo, el compromiso establecido en el acuerdo de formar y actualizar el catastro de tal forma que haya un uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra y que pueda haber un proceso de, creo que hay un micrófono abierto, de Diana Eri. Gracias. Un proceso, digamos, de recaudo a nivel local que permita luchar contra la pobreza y que permita además zanjar, digamos, los conflictos por la propiedad y la tenencia de la tierra. Entonces, un poco esa es la aproximación, lo que nosotros hemos venido haciendo desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y de manera multipartidista, es un proceso de seguimiento a esa implementación. Lo hemos hecho tanto a través de visitas, ya casi 30 visitas de seguimiento territorial a esos municipios más afectados por la guerra y por la pobreza. Nos reunimos a nivel local con los representantes de gobierno nacional y de entidades locales encargados de la implementación, pero también con comunidades campesinas, víctimas, excombatientes, y eso lo contrastamos con la información que le solicitamos a través de nuestro control político desde el Congreso a las distintas entidades encargadas. Y un poco los datos de los que voy a hablar son el producto de ese seguimiento, que además está público y los invito a consultar en nuestra página web, lo pueden encontrar en juanitaenelcongreso.com, los distintos informes de seguimiento que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. A partir de eso hemos encontrado, digamos, básicamente a la fecha, si uno toma los distintos datos que nos ha dado Gobierno Nacional, básicamente a la fecha la Agencia Nacional de Tierras reporta que ha ingresado al Fondo de Tierras un total de 1.3 millones de hectáreas.
Sin embargo, cuando uno contrasta con las efectivamente entregadas, lo que se encuentra es que solo 235.000 hectáreas han sido entregadas, es decir, el 17.9%. Quizás lo más preocupante es que a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente tan solo se le han entregado 2.245 hectáreas, es decir, solo el 0.32% de lo que tendríamos que estar haciendo para cumplir con esa meta anual de los 3 millones de hectáreas, perdón, en los 12 años. Hay uno de los problemas, digamos, más graves con este proceso de seguimiento es que, contrario a lo que pasa en formalización, de lo que puedo hablar ahora un poco más adelante, y esto viene desde el Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno Duque, digamos, una reticencia incluso reflejada en la falencia del desarrollo del Plan Nacional de Acceso a Tierras, digamos, de una reticencia a hablar del acceso a tierras. Hay como esta convicción parecería ser de que sí tiene sentido formalizar, pero bastante miedo, yo creo, un poco por el contraste que hemos hecho, casi que ideológico, de esta idea de regalar, entre comillas, tierra, que si acaso lo que se puede hacer es formalizar, pero ¿por qué le vamos a regalar, entre comillas, tierra a los campesinos? A pesar, por supuesto, de que no solo el acuerdo de paz, sino la Constitución es clara en el acceso progresivo a tierra a los trabajadores rurales, como lo establece, insisto, la Constitución misma. Entonces, ese seguimiento ha sido muy difícil porque el gobierno cambia las categorías, habla de la categoría de ingreso al fondo de tierras, en algunos casos habla de dotación, pero es muy poco precisa en las distintas categorías y eso hace muy difícil ese seguimiento. Incluso cuando uno, digamos, hace un contraste en particular frente a los municipios PEDET, que como señalaba, pues hay un poco este énfasis, lo que uno encuentra es que solo el 0.1% del total de hectáreas que han sido entregadas, pues se han hecho en estos municipios PEDET. Las subregiones con menor cantidad de tierra entregada incluyen Catatumbo, con 0.03 hectáreas, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 3.8 hectáreas, Sierra Nevada, El Perijá y zona bananera con un total de 673 hectáreas, es decir, zonas de altísima preocupación en términos de conflictividad y sin embargo, digamos, baja concentración de este proceso de entrega y de acceso a tierras. En materia de formalización, de nuevo, según la Agencia Nacional de Tierras, desde la firma del acuerdo final se han formalizado 2.1 millones de hectáreas, eso correspondiente a casi 52.000 títulos que han beneficiado a casi 65.000 familias. Insisto, como se dan cuenta, en materia de formalización, este gobierno avanzó bastante más que en el tema de acceso a tierras o de dotación. Sin embargo, nuevamente, si uno contrasta con la meta del acuerdo de paz de las 7 millones de hectáreas formalizadas en 10 años, lo que uno encuentra es que el gobierno Duque avanzó al año en un 32% de la meta. De hecho, si uno mira el informe de la Procuraduría de 2021, el tercer informe al Congreso, esta cifra puede ser aún más preocupante porque, de nuevo, la falta de transparencia en estas cifras por parte del gobierno Duque hace que nos estén sumando todos los procesos de formalización y no, como está en el acuerdo, formalizadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Bajo la cifra que reporta la Procuraduría, y es que tan solo del total de las 2 millones de hectáreas formalizadas, solo 2.000 hectáreas habrán sido formalizadas a campesinos sin tierra con tierra insuficiente, pues en realidad estaríamos no en el 32, sino el 0.1% de lo que tendríamos que estar haciendo anualmente. Nuevamente, digamos, una falta de concentración suficiente en los municipios PEDET. Particularmente preocupa, como siempre en la implementación de los PEDET, el PEDET de Pacífico y Frontera Nariñense, que es realmente el más atrasado, con solamente 2.25 hectáreas formalizadas. Preocupa mucho el PEDET del Chocó, con solo 17.35 hectáreas formalizadas. Ahí hay un salto grande ya a sur de Córdoba, donde hay 897 hectáreas formalizadas. A 2021. Entonces, digamos, hasta ahí más o menos un corte de formalización, insisto, un poco mejor que en acceso a tierras, pero sin duda, en todo caso, retrasados frente a la, digamos, meta total y sobre todo con un énfasis muy grave que nos preocupa en la falta de transparencia de las cifras en la formalización para
campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Hay un elemento adicional y es que particularmente en los temas de género, si bien se viene formalizando más a mujeres, es decir, más mujeres están recibiendo el título y eso es positivo, en general se le formaliza más hectáreas a los hombres que a las mujeres y eso nos parece supremamente preocupante. Lo reportamos en nuestros distintos informes, particularmente el último de corte de los 5 años de implementación del Acuerdo de Paz. Y luego finalmente está el tercer eje, que es el desarrollo del catastro multipropósito. Ahí aprovecho para hacer un paréntesis, ya lo decían al inicio, digamos, esta preocupación por, bueno, ¿cómo hacemos para que esto vaya más rápido? En general, la formalización, el acceso, el catastro y la apuesta del Acuerdo de Paz era agilizar estos mecanismos a través de distintas normas. Si uno mira el alistamiento normativo que se hizo para la implementación, se requerían 107 normas para la implementación, de esas el 33.6% están pendientes, pero cuando uno desagrega frente al punto 1 de reforma rural integral, el 58% de ellas están sin desarrollar. Eso incluye, por supuesto, como lo decíamos ya, la ley de tierras, lo decían al inicio, justamente la lógica de que ahí tenía que tomarse medidas para agilizar los procesos de adjudicación de baldíos, resolver todas estas tensiones que hay entre las distintas jurisdicciones, resolver de una vez por todas esta tensión entre el derecho a acceso a los campesinos y a los trabajadores rurales versus, digamos, el reconocimiento, si se quiere, social y material de ocupantes que han estado en estos baldíos y que uno tiene que poder resolverlo de manera equitativa, digamos, esa tensión, pero toda la decisión de este gobierno fue evitar esa conversación, no sacar adelante la ley de tierras, en particular en el caso de catastro multipropósito, sacaron algunas de las normas a través del Plan Nacional de Desarrollo y ellos alegan, digamos, no necesitarlas, pero normas sobre servicio público de adecuación de tierras, crédito y financiamiento agropecuario, seguro agropecuario, reforma a las CAR, especialidad agraria, por supuesto, son varias de las normas que están pendientes, son 21 normas del punto 1 que están pendientes. Cierro ese pequeño paréntesis, digamos, porque está relacionado también con el tema de catastro. Si bien no teníamos, digamos, lo que establecía el Acuerdo de Paz es que en un plazo máximo de 7 años se debía poner en marcha un sistema general de información catastral, integral y multipropósito. Lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo es establecer una meta, se fue una pelea dura que logramos dar al inicio de gobierno y que la ganamos, una meta en el Plan de Desarrollo para 2022 de actualizar el 60% del área total del país. Eso implicaría 68.7 millones de hectáreas a 2022 y el 100% de los municipios PEDET. Sin embargo, el gobierno Duque, a pesar de que se comprometió con esa meta en su propio Plan Nacional de Desarrollo, lo que no hizo con otros elementos del Acuerdo de Paz, pues ya hoy sabemos con la información que nos ha dado que esa meta no la va a cumplir. De la información que nos ha dado el IGAC, a la fecha, el 96% de los municipios aún están sin formar su catastro o este se encuentra desactualizado. Perdón un segundo. Cuando uno va a estornudar y no alcanza a apagar el micrófono en una teleconferencia puede ser muy grave, pero por fortuna alcancé. De esos, el IGAC nos informa que ha habido, digamos, un avance más o menos en el 15.3%, pero que tendría que invertirse 51.1 millones deberían, intervenirse 51.1 millones de hectáreas en lo que falta del gobierno Duque, que insisto, pues no, digamos, al ritmo al que van y a todas luces es una meta que definitivamente no se va a cumplir. Con eso creo que digamos, cumplo estrictamente el tiempo. El panorama yo creo que es realmente muy preocupante. Tenemos un escenario en el cual no se han invertido los recursos suficientes ni se ha, digamos, tomado en serio a partir un poco del diagnóstico que hacían mis colegas de la vinculación, insisto, entre la falta de desarrollo rural, la altísima concentración de la propiedad rural y la necesidad de que los campesinos sin tierra, con tierra insuficiente, accedan a títulos que les permitan a su vez acceder a créditos, a posibilidad de insertarse en los distintos mercados, pues eso hace que tengamos todavía lo que para todos es obvio, un índice de pobreza multidimensional de más del doble
en estas zonas rurales dispersas o municipios PEDET frente a el resto del país, incluso con la afectación de la pandemia. Entonces, estabilizar estos territorios, no solo en términos de seguridad nacional y de protección de la ciudadanía, son a su vez los mismos territorios donde está creciendo el homicidio, los desplazamientos, los confinamientos, las masacres. Entonces, estabilizarlos en términos de seguridad, pero al mismo tiempo reducir esa brecha de pobreza y garantizar bienestar para estas comunidades pasa por una política seria de acceso a tierras, formalización y catastro, cuya hoja crítica está trazada gracias a las lecciones aprendidas de décadas y décadas desde la ley 160, que se plasman en el acuerdo. Se busca agilizar, pero sin duda este no ha sido un gobierno que haya priorizado la implementación de esos componentes del acuerdo. Con eso agradezco nuevamente esta invitación y estoy lista y abierta para la conversación y el diálogo que continúa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanita. Olvidé, el auditor me disculpará, la responsabilidad actual de Juanita, representante a la Cámara por Bogotá. Falta de transparencia en las cifras, tratamiento diferencial y equitativo de género y catastro multipropósito sin implementar al ritmo que debería implementarse, podrían ser las conclusiones del principio de la ponencia de la doctora Juanita. Bien, entramos a la segunda parte de nuestro conversatorio y es la interrelación argumentativa entre nuestros invitados. ¿Quién arranca? No todos a tiempo. ¿Quién quiere comenzar? Juan Carlos, yo creo que hay varias preguntas ya en el chat. Si O tú nos mandamos miras, ya a las ver, preguntas del chat. mira tú mientras la gente se entusiasma para preguntar, si tú puedes adelantar con preguntas del chat. No, perfecto. Aquí tengo una que me parece absolutamente valiosa y pertinente. Dice Alejandro Agudelo Parra. Buenas noches, excelente encuentro. Muchas gracias, Alejandro, por su apreciación. ¿Cómo podemos abordar de frente al país que uno de los mayores problemas de la propiedad de la tierra es que está concentrada en manos del narcotráfico y lavadores de dinero? ¿Quién responde? Guillermo. Esa pregunta parece de preparatorio. Respuesta. Porque es uno de los temas más espantosos que nos tenemos que, uno de los grandes males de esta nación, el narcotráfico. Ahora lo que yo no sé es si, yo no tengo una cifra para contestar, tengo algunas cifras, pero cuántas hectáreas, perdón, están en manos del narcotráfico y de testaferros. He oído hablar, a ojo de buen cubero, que hay 7 millones de hectáreas que están en manos de testaferros, pero realmente no conozco la cifra y no sé, de pronto la doctora Juanita, que está más metida en el ejercicio de lo gubernamental por su cargo, conozca alguna cifra aproximada que nos señale cuántas tierras puede poseer de una u otra forma el narcotráfico en Colombia. No lo sé realmente. No, yo más que la cifra exacta, que creo que en general además hasta donde yo conozco los datos son muy poco precisos, lo que sí es que una de las fuentes del Fondo de Tierras establecida en el Acuerdo de Paz es la extinción de dominio. Y por supuesto que en general el país ha tenido varias reformas a la extinción judicial de dominio, aún yo creo no suficientemente implementada y con bajos niveles de efectividad, pero poder nutrir no solo a través de la adjudicación de baldíos, sino extinguiendo el dominio de tierras que han sido usadas, adquiridas por vía de recursos del narcotráfico, usadas para actividades de narcotráfico, es una de las fuentes, por supuesto, que está allí contempladas para lograr las metas de acceso a tierras y de formalización en el acuerdo de paz. Con eso que, digamos, agilizar la extinción de dominio,
establecer, como está en el acuerdo, el estatuto de lavado de activos que está redactado desde el gobierno anterior y que este gobierno no quiso impulsar para poder facilitar la persecución del lavado de activos, pues sería fundamental como medida tanto para luchar contra el crimen organizado detrás del narcotráfico, en vez de seguirse concentrando en los eslabones débiles de la cadena, que son los cultivadores y los consumidores, concentrarse realmente en las organizaciones criminales y del otro lado, pues asegurar que allí donde haya capacidad de extinguir el dominio de esas tierras, eso pueda nutrir el proceso de acceso y de formalización. Doctor Juan Castro, Carlos, ¿alguna ¿puedo aproximación? comentar algo? Sí, profesor Simancas, siga, por favor. No, yo quería decir que esa pregunta es de fondo, pero la respuesta también es la misma, que tiene que ser de fondo. O sea, no se va a resolver esto si no se resuelve el problema del narcotráfico. Es evidente que el problema del acceso a tierras, mientras se siga haciendo extensión de dominio a narcotraficantes, pero no resolvamos el tema del narcotráfico, lo que va a haber es una reproducción permanente. Entonces, ya estas políticas que se están en discusión, ¿cierto? Si vamos a seguir con la prohibición o como lo se está planteando ya internacionalmente, que abordar una salida más directa. Yo personalmente creo que la prohibición es un elemento de atraso en la solución del problema del narcotráfico y que abordar, obviamente, el gobierno que venga tiene que abordar una discusión no solamente con temas guerrilleros, sino incluso con organizaciones de este tipo vinculadas al tema del narcotráfico. Perfecto. Juan Doctor, Carlos, quisiera doctor Castro, agregar ¿alguna apreciación? una cosa Sí, muy quería, pequeña, un minuto, respecto a lo que dice Carlos Simancas, que lo comparto totalmente. Quizá a pesar de toda esa buena voluntad que nos ha expresado Juanita, donde el fondo, donde una de las fuentes del fondo de tierras es el tema de la extinción de dominio por narcotráfico, pues es una buena intención, definitivamente, pero de ahí no va a pasar, porque mientras el narcotráfico le siga ganando la guerra al Estado, pues va a haber cada día más tierras en manos del narcotráfico, no solamente tierras, bancos, activos de todo tipo, poder, gobierno, etcétera, etcétera. Gracias, era eso. Doctor Castro. sí, claro, no me puedo referir al fondo de tierras ni a los temas de acceso o de formalización, pero quería simplemente señalar que en restitución nosotros no identificamos el actor, que es el victimario o el despojador. Sin embargo, en las declaraciones que están incluidas en la solicitud de restitución, eh, sí aparecen mencionados actores armados, que son los que aparecen como reportados, y lo hemos discriminado de esta manera. Si hablamos de predios abandonados, quien fue el autor de ese abandono, en el 44% son grupos paramilitares y en el 43% la guerrilla. Si hablamos de despojo, que de alguna manera podría ser sí ya esas figuras donde ha habido una presión para el cambio de la propiedad, el 50% de los denunciados son paramilitares frente a un 15% de la guerrilla. Entonces, eso quiere decir, digamos, ¿quiénes podrían ser esos actores? La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un macro caso que tiene que ver con el tema de despojos y el tema del desplazamiento forzado. Sin embargo, cuando se han emitido sentencias en restitución, estos jueces, que son jueces civiles del circuito y magistrados de Tribunal Superior de la Sala Civil, pues allí no aparecen referenciados esos actores. Entonces, realmente ese macrocaso va a ser complejo que se pueda abrir. Sin embargo, cuando uno se refiere, por ejemplo, al promedio de hectáreas que están en sentencia,
con orden de restitución o de compensación es de 17 hectáreas. O sea, estamos hablando de predios de un tamaño pequeño. Y en restitución de tierras, todo lo que son procesos de ocupación o de posesión o de adjudicación de baldíos se ordenan. O sea que nosotros de alguna manera formalizamos esas tierras. Ahí hay más de 2.200 órdenes de adjudicación de baldíos que obviamente van dirigidas a la Agencia Nacional de Tierras. En territorios colectivos, me refiero resguardos o consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, también se pueden ordenar esas titulaciones colectivas o saneamientos o ampliaciones de esos territorios en restitución. O sea, muchos de esos casos que vía ordinaria en el trámite que tienen que surtir ante la Agencia Nacional de Tierras, en restitución de tierras un juez lo ordena. Y recordemos que esa es la gran fortaleza del proceso porque de alguna manera se vuelve mandatorio y hay que cumplir con esas órdenes. Era como unos elementos adicionales que quería dar específicamente para temas de restitución. Perfecto. Nos quedan 10 minutos, 9 minutos exactamente. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. La plantea Andrés Oviedo. Independientemente del candidato que gane, con esto no queremos entrar obviamente en ninguna discusión preelectoral y mucho menos, pero él pregunta, ¿cuánto se estima que debe ser la inversión en los próximos 4 años para llevar a buen término, a cabo la reforma agraria? Entonces, lo que quedó contemplado en el Plan Marco de Implementación a final de gobierno pasado y que luego se va actualizando en el marco fiscal de mediano plazo, era una inversión anual de aproximadamente 10 billones de pesos para la implementación de todo el acuerdo de paz. Más o menos el 50% de ello tenía que irse a la implementación del punto 1 con, digamos, un costo importante con énfasis en estos 170 municipios PEDET. ¿Dónde ha estado un poco la complejidad? Porque si ustedes miran Plan Nacional de Desarrollo, Trazador de Paz, el gobierno Duque va a decir, pues nosotros pusimos 37 billones. Ese es, digamos, lo que ellos contemplan de planeación de lo que iban a ejecutar y entonces alguien podría decir, bueno, no están tan lejos. ¿Cuál es digamos, dónde está la diferencia? Primero, fuentes nuevas. Parte de lo que nos ha pasado, que es, digamos, esto no es solo de este gobierno, ha sido de viejos gobiernos, es como esta legalización de que yo le voy a chulear, bueno, ¿cuánto de recursos de salud se va para municipios de quinta y sexta categoría? Entonces se lo chuleo como de paz. ¿Cuánto ¿no? de educación se va para municipios de quinta y sexta categoría? Se lo chuleo como de paz. Y por supuesto que, claro, ahí hay una inversión, pero de lo que se trata el acuerdo de paz, particularmente en el punto 1, es de hacer un esfuerzo adicional frente a esos municipios más afectados por la guerra y por la pobreza para tratar de llevarlos al menos al promedio del resto del país. Entonces, un primer elemento es que esos recursos no han sido nuevos. Uno segundo y muy grave es que realmente hemos tenido unos problemas muy serios de ejecución y yo reconozco la complejidad, yo no estoy diciendo pues que esto sea soplar y hacer botellas ni mucho menos. De hecho, una de las normas pendientes de implementación del acuerdo de paz es justamente la simplificación de los procesos de contratación para la implementación del acuerdo de paz, pero lo que nos ha pasado y que a las comunidades además les molesta mucho y les genera mucha desconfianza es que, por ejemplo, DOCAT Paz se hacen anuncios y anuncios de billones de pesos y a nivel territorial eso no se ejecuta. De lo que tendría que ejecutarse al año, según el costeo del plan marco del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz que queda contemplado en el marco fiscal de mediano plazo, al año este gobierno está invirtiendo menos del 3% en los PEDETs ya ejecutado de lo que tendría que estarse ejecutando. Entonces, de nuevo, hay una brecha. Además del problema de chulear recursos que ya existían, simplemente decirle, no, pues con eso tenga que hacer el acuerdo de paz, encima de eso hay un problema de demoras, lentitud y falta de capacidad real de ejecución en el territorio que amplía la desconfianza de la ciudadanía.
Entonces, pues obviamente esto nos va, digamos, a una discusión más grande que seguro Andrés Oviedo estaba planteando sobre la mesa, que es esta conversación sobre cómo logramos una reforma tributaria seria que permite recolectar recursos, por ejemplo, por impuesto a la riqueza, por garantizar que efectivamente gravamos ¿no? con impuestos saludables, con impuestos verdes, que hacemos un énfasis en gravar los dividendos, que eliminamos todas las exenciones que nos están perdiendo una cantidad de recaudo, que sería el tipo de recaudo de recursos adicionales para poder realmente transformar estos territorios. Apunta simplemente de un ejercicio contable, de decir, le voy a chulear lo mismo que ya le estaba transfiriendo por sistema nacional de transferencias, para poder decir que con eso es suficiente para implementar el acuerdo de paz, pues por supuesto que eso no va a hacer la diferencia para llevar esos territorios siquiera a la media nacional. A ver, Juan Carlos, Perfecto. Señor, siga. ¿Quién? mire, Profesor Simancas, siga, por yo quiero favor. decir esto. Yo quiero insistir, sí, quiero insistir en la necesidad de que se estudie este instrumento de financiamiento de política pública a través de, sea de, en este caso, de Fondo Financiero o cualquier otro, por dos razones, mire. Es un instrumento que puede tener la capacidad de recaudar tres representantes gobernativos, tres o cuatro reformas tributarias con un sistema que no es impuesto, porque lo que se trata es que el sector financiero, ojo, que tiene las utilidades que ustedes saben que ha tenido, y no estamos aquí haciendo política contra la capacidad de ganancia que debe tener el sector financiero, sino que una parte de esa utilidad tan grande que ha tenido en la crisis que tiene el país, en vez de utilizar los recursos para ellos hacer créditos, utilicen unos recursos de inversión forzosa para financiar este tipo de política pública. Si hoy día es el 5% y tenemos 40 billones, en el año 28 esto empezó con el 10%. Pudiéramos hacer una primera reforma de elevar la inversión forzosa a 10 puntos, el doble nada más. Imagínese usted la cantidad de recursos que hay ahí. No está dejando de ganar el sector financiero. Y adicionalmente les quiero decir, es un instrumento en estos momentos de inflación, de controlar la inflación restringiendo dinero porque se va a la producción. Cuando el dinero se emite y se va a la producción, no tiene el mismo efecto que se emite dinero y se vaya a valorizar las acciones de las grandes empresas. Entonces, es un instrumento de control inflacionario, es un instrumento de búsqueda de equidad, es un instrumento que le resuelve al Estado el tema tributario. Ojalá no ideologicen esto y se pueda mirar eso de esa manera. Es más, en una negociación, en una conversación con el sector financiero. Yo creo que el sector financiero tiene buenos equipos para hacer los cálculos respectivos de qué parte de ese proceso inflacionario se puede llevar a una política como esta que tiene nada más ni nada menos el objetivo de buscar la paz Perfecto. de este país. Doctor Simancas, muchísimas gracias. 1 minuto de cierre cada uno. Este sí lo va a contabilizar para Quisiera, dejarle al auditorio la idea abierta de este evento y de mejores herramientas. Juanita, por favor, 1 minuto de cierre. Muchísimas gracias por la invitación a este evento, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Yo, a pesar del ejercicio que hemos hecho de seguimiento a la implementación, que por supuesto es preocupante a muchos y hay varios escriban en el chat, los deja alarmados, estoy convencida por las comunidades con las que he hablado a lo largo de estos 3 años y medio en territorio que se la guerrean todos los días, víctimas, excombatientes, campesinos, que esta paz depende de cada uno de nosotros, que la vamos a sacar adelante entre todos y que seguir haciendo este tipo de diálogos, el énfasis en que el acceso a tierras está en el centro de la construcción de paz, es fundamental para que entre todos la saquemos adelante, así que no nos podemos rendir. Gracias, Juanita. Andrés Castro, por favor, 1 minuto. 1 minuto. Gracias por la invitación. Yo diría, y es la experiencia que yo tengo en estos 3 años y medio al frente de la unidad, el trabajo que hemos hecho en los municipios PEDET nos ha permitido tener una articulación para destrabar, para superar cuellos de botella. Inclusive ahora el cierre del gobierno, la idea es dejar o de construir sobre lo ya construido para que entregarle al nuevo gobierno
unos procesos avanzados. Como mencionó Juanita Gobertus, no es fácil en los territorios. Sin embargo, estos proyectos de lo que hacemos en el Pilar 1, el del ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo, en catastro multipropósito, en ordenamiento territorial, en formalización o regulación de establecimientos de derecho público y en temas ambientales, es dejar los proyectos estructurados y financiados. Ya los temas de contratación y de ejecución, inclusive lo que se hizo en la modificación de la ley de regalías para poder acudir a LOCATPAS sobre recursos futuros, pues lo que permite es viabilizar eso. Entonces yo también soy optimista, creo que dejamos una estructura, eso que se vuelve irreversible y que es la carta o la ruta para el siguiente gobierno. Doctor Castro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Profesor Simancas, 1 minuto. Comienza a contar. Siga, por favor. Gracias, Juan Carlos. No, darle las gracias por la invitación aquí a los amigos de Uniandinos, a Luis Abella, que me invitó como colega que somos del capítulo de Ciencia Política, y de todas maneras la oportunidad para poner este tema de financiamiento, en particular de Finagro, que yo creo que vale la pena que se amplíe, y un auditorio como el de gente vinculada a los Andes me parece que es muy importante. Gracias, Juan Carlos. A usted, profesor Simancas. Guillermo Forero, 1 minuto. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, en ese lapidario minuto que me das, sencillamente quiero recordar que la superficie rural del país es de 113.830.121 hectáreas aproximadamente, y que todavía presuntamente los cálculos mejores hechos por la academia, que son todavía fallidos porque el Estado no hace cálculos, tenemos unos presuntos baldíos de 29 millones de hectáreas, 386.480. Entonces, llamarle la atención a este gobierno, al próximo gobierno, a la academia, a los parlamentarios, a la administración de justicia, que trabajemos conjuntamente para no desperdiciar estas 29 millones de hectáreas que tenemos en baldíos, y que se le dé el mejor uso, tanto por la vía de adjudicación, tanto por la vía de formalización. Igualmente recordar que tenemos que solucionar el problema de las 20 millones de hectáreas con vocación de agricultura, de las cuales solamente están siendo explotadas 5 millones, y que se le debe poner muchísima atención al tema de la ganadería extensiva, que está ocupando aproximadamente 30 millones de hectáreas, donde podría funcionar perfectamente con 12 millones de hectáreas. Si empezamos a corregir estos males, podemos caminar optimistamente hacia la construcción de la reforma rural integral. Gracias, Guillermo. ¿Cuántos segundos me quedan, Juan Carlos, si digo otra cosa? Creo que nos quedan menos 30 segundos. Bueno. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Las conclusiones están sobre la mesa y son para que cada uno de nuestros asistentes las recojan. De verdad, muchísimas gracias a Luis, a Luz Estela, coordinadores de este proyecto de Desigualdad en Uniandinos. También muchísimas gracias por darnos esta posibilidad y esperamos vernos pronto en la próxima reunión, en el taller. Gracias, que tengan buena noche y por acá estamos para servirles en esta su casa Uniandinos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches, estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, todo muy interesante. Mucho gusto. Muchísimas gracias a todos Muchas por gracias. acompañarnos, y muchísimas gracias a los panelistas y felicitaciones por tan excelente conversatorio de esta noche. Y gracias, Juan Carlos, por tan excelente dirección y moderador que tuviste.
Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas Les deseamos gracias. una feliz noche y los invitamos a diligenciar la encuesta que encuentran en este momento en el chat. Para nosotros son muy importantes sus observaciones. Claro. Gracias. Juan Carlos. Mil gracias. Qué bien poder manejar eso con esa exactitud de estar terminando a las 8:05 de la noche. Maravilloso. Sí.